Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es María Clara Areta y soy la titular de esta materia, como me tuvieron en psicología, ¿verdad? En primer año, ahora estoy en psicoadicciones también. Y en este caso me acompañan otra docente que ustedes tuvieron en primer año, que es Valeria Guerrero, que es licenciada en psicología y aparte trabaja en el Cedronar, ¿sí? Y también me acompaña el JTP, que es, a él no lo tuvieron en psicología, que es Maximiliano Eloria, que es doctor en filosofía, ¿sí? Y también va a estar con nosotros, formando parte del equipo, el León Torres, que está por venir, que es médico como yo, médico psiquiatra y especialista en psicología médica, y ustedes saben que yo me desempeño como psicoanalista, ¿verdad? Bueno, vamos a dar comienzo entonces a psicoadicciones, que es una materia, digamos, electiva que ustedes han elegido en tercer año, que es una materia que dura el primer cuatrimestre y donde vamos a dar algunas generalidades y algunos elementos primero. Primero que todo, espero que hayan pasado un buen verano. Cada uno hizo lo que pudo. Cada uno, algunos nos fue mejor, otros nos fue peor, etcétera, etcétera, pero espero que hayan pasado un buen verano. Ahora nos ponemos a trabajar para pasar el ciclo lectivo, ¿sí? Para ir aprendiendo. Miren, les voy a contar cómo pensamos psicoadicciones. Somos 4 docentes y ustedes están articulados en 3 comisiones. Quiere decir que hoy vamos a estar los 4 docentes, ¿no? La licenciada Guerrero, el doctor Loria, el doctor Torres y yo, en las 3 comisiones de todo el día. Hoy tenemos full time. Y luego ustedes van a seguir viniendo siempre a la comisión donde están anotados, donde están inscriptos, por ejemplo, ustedes en este horario de las 11 de la mañana, y nosotros, los docentes, vamos a ir rotando por las comisiones. ¿Se entiende? Por ejemplo, la próxima clase la van a tener solamente con el doctor Torres. Después la otra clase la van a tener con uno de nosotros y así sucesivamente. ¿Se entiende? Cuando terminen la rotación de cuatro clases, quiere decir que cada docente va a dar una clase, ¿sí? Ustedes tienen el parcial, que es el 8 de mayo. ¿Se entiende? Entonces, van a tener 4 clases, digamos, cada uno, con cada uno de los docentes van a tener 4 clases y después viene el examen parcial. ¿Se entendió hasta ahí, verdad? Entonces, ustedes siempre vienen al mismo turno, los que rotamos somos nosotros. Vieron que hay un viejo dicho, todos son re jóvenes, pero que si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña o viceversa, ¿se entiende? Entonces es así. Vamos a rotar para que cada uno conozca a todos los docentes y podamos dar lo que mejor podemos cada uno de los docentes. ¿Cómo hemos pensado psicoadicciones? Bueno, ustedes fueron, digamos, cuando estaban en primer año, nosotros también aprendimos a dar psicología comunitaria, social e institucional, ahora vamos a aprender con ustedes a dar psicoadicciones. ¿Se entiende? Así que me alegro muchísimo de que estén acá y los felicito. Realmente es una alegría saber que aprobaron primero, segundo y que ya están en tercer año. La verdad que me alegro muchísimo por todos ustedes porque el proyecto de la facultad vaya adelante. La idea que nosotros pensamos para psicoadicciones es dividirla en 4 bloques, como docentes tenemos. Un bloque que es biomédico, que lo va a dar León Torres, ¿sí? Ahí lo tienen en el campus, si entran, lo van a ver, lo viste ya. Lo va a dar León Torres, ese bloque biomédico. Después van a tener un bloque que es justamente como psicosocial, que va a estar a cargo de la licenciada Valeria Guerrero, que va a dar los aspectos psicológicos y de ciencias sociales que tienen las adicciones. El doctor Loria va a dar justamente lo que tiene que ver con los aportes de la filosofía al tema de las psicoadicciones, y yo les voy a dar aspectos clínicos y psicoanalíticos de lo que corresponde a las psicoadicciones. Quiere decir que ustedes van a transitar la materia por esos 4 ejes, ¿se entiende? Esos son los 4 ejes en los que nosotros pensamos dar la materia. De hecho, esta materia va a estar muy articulada en algunas cuestiones con lo que vimos en psicología comunitaria, social e institucional, con lo que ustedes vieron en interculturalidad, ¿sí?
y algunas cuestiones biomédicas quizás sean la primera vez que pueden escucharlo porque vamos a hablar del sistema nervioso central, digamos, y van a... ¿Cómo? Claro, perfecto, con el doctor Berardi, ¿verdad? Bueno, así que vamos a articular junto con Arti también, entonces van a estar articuladas de esa manera, con psicología comunitaria, social e institucional, con interculturalidad y con Arti 4, que ustedes están cursando Arti 4, ¿verdad? Bueno, entonces, porque algunos, ¿por qué hicimos esto? Porque yo no pierdo de vista que ustedes van a trabajar de médicos, ustedes van a ser médicos. Como dijimos en psicología, la medicina es una práctica y ustedes tienen que estar preparados como médicos para enfocar, digamos, la problemática del paciente. Entonces nos parece muy importante que también tengan esta visión biomédica, ¿se entiende?, de las adicciones. No solamente que tengan una cuestión psicosocial de las adicciones, sino que también tengan un módulo biomédico, ¿se entiende? Bueno, entonces vamos a empezar a trabajar y vamos a empezar a trabajar de la misma manera que hicimos en primer año. Vamos a situar en qué espectro vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar otra vez en la relación que hay entre el sujeto. ¿Se acuerdan que al sujeto lo poníamos dividido para el psicoanálisis? En lo que hay entre sujeto y sociedad, ¿sí? Vamos a trabajar y en este sentido, este sujeto, ¿no?, que lo habíamos puesto así porque es un tema del psicoanálisis en el sentido de pensar que el sujeto no es todo entero, todo uno, ¿se acuerdan? Sino que tiene diferencias, contradicciones, que no puede decir todo lo que quiere, digamos, ese nivel de conflicto que les enseñamos en psicología, digamos, es un sujeto conflictivo, no es un sujeto en paz, el sujeto. Entonces, vamos a trabajar justamente otra vez la noción sujeto-sociedad, pero ahora vamos a, vamos a focalizarlo en lo que sería justamente lo que plantea la asignatura, que es las adicciones, ¿sí? Entonces, vamos a retomar la relación sujeto-sociedad con respecto a las adicciones. Quiero decirles algo más. La cuestión de poder pensar, ¿se acuerdan que en primer año lo que tratamos de decirles es que cada sociomédica, ya sea promo, hábitat o psicología comunitaria, social e institucional, iba a tener su discurso, que ustedes tenían que aprender que en las tres iban a haber sujeto y sociedad. En las tres, ahí llegó el doctor Torres. Muy bien, adelante. Pasa, León. Estaba, hola. Bueno, traigan 2 sillas. Acá hay una silla, acá hay una, traigan una. Bueno, el tema, la cuestión de poder ver sujeto-sociedad y ahora con adicciones es interesante porque también ustedes van a aprender en este cuatrimestre la cuestión de qué entendemos por las adicciones y cómo a este sujeto, que lo habíamos visto en psicología social, ¿se acuerdan? En comunitaria, lo habíamos visto desde la antropología, desde la sociología, habíamos visto qué era un sujeto, qué era la sociedad y sus vínculos, cómo se articularía esto con el tema de las adicciones. Es interesante que una de las primeras materias selectivas que tengan ustedes sea psicoadicciones, digamos. Habla de que es un tema actual, de que es una problemática en el que estamos incluidos todos. Esto me parece muy importante, ¿no? En el que estamos incluidos todos. Tomemos o no tomemos drogas, consumamos o no consumamos drogas. Hay una publicidad que voy a tratar de buscar para mostrárselas, que era de la época en que era ministro, que había Ministerio de Salud, en una época había Ministerio de Salud, y el ministro de Salud era Ginés González García, y habían hecho una publicidad que era muy interesante, en donde se veía una chica joven y linda, levantándose a la mañana muy saludable, comiendo cereales, volvía de hacer gimnasia, saludaba al marido, que era un precioso también, que se iba, tenía 2 nenes, ella estaba, yo qué sé, entonces
la casita hermosa, casita no, una casa linda. Entonces salía, abrochaba a los chicos, ahí vieron, conducía bien, como nosotros trabajamos en la primera semana de integración. Entonces se ponía, ella también ponía su cinturón de seguridad, avanzaba y por toda una calle arbolada linda, y en una esquina había unos pibes en un auto, digamos, dándose con cocaína, y en el momento en que ella cruza la calle, el auto se la lleva por delante, ¿no? En ese momento yo estaba en el cine, estábamos por ver una película infantil con uno de mis hijos, que en ese momento chiquito, y él hizo, yo nunca pensé que esto podía pasar. Claro, porque la identificación va por el lado de la que no consume, ¿se entiende lo que digo? Entonces ¿a qué va esa publicidad? Volvemos a trabajar con publicidades, cuestiones culturales y todo lo demás para que se entienda. Que este tema nos incluye a todos, ¿se entiende? Que en esa publicidad, ¿qué se trataba de resaltar? Identificate con la que no consume, ¿se entiende? Y aunque no consumas, el tema de las adicciones es un problema. Me explico lo que digo. ¿Se puede estar de acuerdo o no? Vamos a traerla, vamos a buscarla en YouTube y vamos a traer esa, pero era muy fuerte el efecto de nada vale comer cereales, salir a hacer, ¿sí? Estamos, digamos, conectados con otros que pueden llegar a perturbarnos ese microclima de utilísima o ese clima living que uno puede tener en la casa, estar muy contento, muy tranquilo, pero mientras que haya gente que está mal, nadie está tranquilo, ¿no? Bueno, entonces esto de sujeto, esto de poder ver sujeto y sociedad y poder ver las adicciones, vamos a retomarlo con un tema que nosotros vimos en psicología, que era el malestar en la cultura. ¿Se acuerdan? Cuando veíamos el malestar en la cultura, así que vuelvan a ver otra vez. Me tuvieron que hacer una práctica médica y la enfermera que estaba en el sanatorio me dice, ¿a qué se dedica, doctora? No, bueno, soy psicoanalista, yo qué sé, pero yo como que la conozco de algún lado. Yo digo, no sé. Ay, me dices que mi hija estudia medicina. Y vemos los videos en la cocina. Bueno, le digo. Bueno, así que vuelvan a ver en la cocina o donde corresponde a los videos del malestar en la cultura planteado por Freud, ¿no? En donde, ¿se acuerdan cuáles eran los tres malestares que Freud, cuáles eran la fuente de malestar, las fuentes de malestar que Freud planteaba? No, un poquito antes, a ver, y le empieza a salir todo junto. A ver, ¿de dónde sacamos malestar? ¿Por qué nos sentimos mal? Por ejemplo, una serie de prohibiciones que nos ponía el hecho de vivir en cultura y en sociedad. Muy bien, eso era porque reprimíamos, muy bien. Pero si yo les pregunto, ¿por qué están mal? Por ejemplo, y alguien me dice, me duele la cabeza, o hay alguien pobre que tiene sueño, ¿no? Y bosteza. ¿Qué es ese malestar? Ese malestar, ¿dónde está ubicado? En el cuerpo. Una fuente del malestar es el cuerpo. Ah, ahora se acuerdan. ¿No se acuerdan? Muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Andrea. La naturaleza. Y habíamos dicho tsunamis, calentamiento global, ¿se entiende? ¿Se acuerdan todo lo que habíamos planteado? La naturaleza. ¿Y cuál es otro? La gran fuente de malestar que tenemos. La sociedad. ¿Y cómo lo dice Freud? Freud no dice la sociedad, ¿cómo dice? El otro. El otro. Dice los otros. Nadie se peleó hoy con su mamá, ni con su marido, mujer, no sé, primo, hermano, jefe. Los otros. ¿Estamos inscriptos o no estamos inscriptos? Porque hay sillas o no hay sillas, digamos. Entonces, acá encontramos un malestar en la cultura y sus fuentes, el cuerpo, la naturaleza y los otros. El tema de las adicciones justamente nos va a permitir, digamos, pensar la dimensión de los otros y del cuerpo, ¿se entiende? Porque, no, te saludaba León. Entonces, en ese sentido, vamos a repensar el malestar del sujeto con respecto al cuerpo y con respecto a los otros.
¿Y se acuerdan cómo decía Freud cuáles eran los lenitivos? Que yo les dije que eran como remedios parciales que daba esto. Eso, Entonces, el malestar en la cultura tenía sus fuentes y tenía sus lenitivos, vamos a poner para los que no se acuerdan, remedios entre paréntesis, ¿no? ¿Y cuál eran? Muy bien, le decía entretenimiento, pero habíamos puesto distracciones, ponía Freud y ponía el arte en eso, ¿no? Sí. Entonces ponía arte y ciencia, ¿se acuerdan que Freud lo ponía así? ¿Qué más? Muy bien, satisfacciones sustitutivas. Pensé que no se iban a acordar de esto. ¿Se acuerdan qué eran las satisfacciones sustitutivas? Era como desviar. Desviar el malestar. Claro, como que cambiar una cosa por otra. Muy bien, y ese cambiar ese malestar por otra cosa, ¿cómo se llama en psicoanálisis? Desplazamiento. Sí, muy bien, y el desplazamiento y la condensación, ¿qué hacen? En lugar de... mira, le tengo una rabia bárbara a mi papá. ¿Se acuerdan del nene que le tenía miedo al caballo? Muy bien, Juanito, muy bien. Nos reencontramos con Juanito otra vez. Bueno, entonces, la fobia de Juanito. ¿Ven cómo van a todo lo que fueron aprendiendo? Entonces, Juanito, la fobia. ¿Eso cómo se llamaba la fobia, el miedo que le tenía Juanito a la fobia? ¿Qué era en psicoanálisis? Un síntoma. Es un síntoma. La fobia es un síntoma, es decir, es un malestar desplazado. Uno viene y dice, no, yo lo que pasa es que me siento mal porque de noche no duermo, pero no tiene, ¿se acuerdan cómo lo habíamos dicho? Pero no tiene nada que ver con la muerte de mi padre. Y uno, ¿qué piensa? Bien, porque lo dice en asociación libre. Otra cosa es si el paciente viene, ¿se acuerdan? Y dice, no puedo dormir de noche, y uno se adelanta como un sanguangua y le dice, no será porque se murió mi padre, y dice, no, no, doctora, mi padre está afuera esperando, no sé si se entiende. Puede ser que porque el padre esté esperando tenga el síntoma, pero nosotros esperamos a que hable un poquito el paciente. Entonces, las satisfacciones sustitutivas, ahí estoy un poquito disléxica hoy. ¿Y la última? Claro, muy bien, efectivamente. Freud no dice adicciones, pero decía, digamos, la palabra que dice es reacciones químicas, agregados químicos, ¿se entiende? Pero es el tema que hoy nos va a ocupar, que justamente es algo que tiene que ver justamente con esto. Entonces, fíjense cómo ya sabíamos que íbamos a necesitar este texto en psicología para darles esta clase de hoy. Hace 3 años que lo venimos preparando, ¿se entiende? Entonces, vamos a juntar el cuerpo, los otros, las adicciones al esquema. Y ahí tenemos la materia. Y ya está. ¿Se entiende cómo lo vamos a trabajar? Por eso los 4 ejes. Cada uno les va a dar lo que... Quiero decir una cosa, no es que no nos vayamos a repetir, porque un poquito vio todos los profesores se repiten, es así, bien. Pero el tema es que preferimos hacerlo así, a partir de Maxi, que se le ocurrió por qué no damos y armar esto de lo... Porque que era lo que más cómodo nos sentíamos para dar cada uno y cómo podíamos transmitírselo a ustedes de una manera lo más equitativa posible, digamos, ¿entiende? Que todos tuvieran la mejor versión de los temas. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Y esto es muy importante para que sea lo más equitativa, ¿no? Que podamos distribuir, ¿no? Lo que se puede ir construyendo mutuamente en esto. Entonces teníamos la fuente, vamos a trabajar un malestar, ¿no? Social, ¿sí? Sabiendo que la fuente es el cuerpo y los otros, porque ¿cómo ustedes relacionan el cuerpo al tema de las adicciones? Freud dice que el cuerpo es una fuente de malestar. ¿Qué podrían decir ustedes del cuerpo como fuente de malestar asociado a las adicciones? Separación, que separa la mente del cuerpo, que si el cuerpo es el que le hace sufrir las adicciones, como que libera. Bueno, muy bien. Ana, no. Andrea, y si el cuerpo hace sufrir, ¿y qué sufrimiento te imaginas, por ejemplo? El dolor físico, por ejemplo. Y ante el dolor físico, ¿a qué se podría recurrir, por ejemplo? A un analgésico, algo que lo bloquee.
Bueno, muy bien. Ella ha dicho una palabra que ahora y va a retomar después León. Un dolor físico puede estar asociado a un analgésico y también lo va a retomar Valeria. Hay que ver qué elemento, qué objeto, porque en esto de las adicciones, ¿no? Está puesto acá, qué objeto es lo que hace, porque esta materia se llama psico, yo vieron que estoy destinada a todo lo que precede psico, estoy yo, psicoadicciones. ¿Por qué se llama psicoadicciones, no? Porque, por ejemplo, en el ejemplo que dio Andrea, el tipo va y dice, se puede escuchar, si me tomo un diclofenac todos los días, uno dice, va a ser una insuficiencia hepática, el doctor Berardi se los explicará después, pero a corto plazo, digamos, no sé si se entiende. Pero en ese sentido, psico, ¿a qué referiría? ¿A una droga que tiene efecto psíquico o algo que funciona? Muy bien, pero que no por tener necesariamente un recorrido psiconeurológico, digamos. Me da satisfacción o me Muy bien. Entonces, una primera definición que tenemos que hacer es diferenciar lo psico de lo neurológico. ¿Se entiende? Porque por ahí un analgésico no es necesariamente, no tiene un efecto neurológico, que todos los remedios tienen efectos por todos lados, ¿no? Pero no es neurológico, pero tiene que ver con esto. ¿Se entiende lo que digo, no? Bueno, entonces, una definición que vamos a hacer es esto, diferenciar que no son neuroadicciones. ¿Saben cómo se llamaban antes, cuando yo era chica, en 1900, como empecé la clase? Las adicciones, ¿cómo se llamaban en medicina? Toxicomanías. Se llamaban toxicomanías porque dependía de una rama de la psiquiatría que tomaba, digamos, cierta cuestión. Entonces, ¿y por qué ha cambiado el nombre de toxicomanías a adicciones? Es muy interesante culturalmente por qué no se habla de toxicomanías. Manía se asocia, ya lo van a ver en salud mental el año que viene, manías en general se trabaja en psiquiatría y está nombrando el conjunto de enfermedades mentales que tienen un tema con una hipertimia placentera, ¿no? El tipo está excitado en relación a un tema y tiene una manía. Por ejemplo, la manía de celos, celotipia es una manía, la megalomanía es un agrandamiento del yo, de pensarse más que los otros. ¿Ven? Es un rasgo exacerbado, una manía. Y en psiquiatría, y cuando la psiquiatría estaba muy juntada con la neurología, de alguna manera esto funcionaba como toxicomanía. Ahora, la lectura que se hace es de adicciones. ¿Por qué? Porque se incluye al sujeto en esto y no queda arrinconada en el terreno de los síndromes psiquiátricos únicamente. Ustedes ven que yo cuando escribí acá, escribí adicciones, ¿verdad? Porque también desde el psicoanálisis lo que podemos entender es, vieron que a es el prefijo que en griego significa sin, ¿no? Sin dicción, digamos, vamos a trabajar lo que no se puede decir y entonces se hace. Se hace mal, pero se hace, ¿se entiende? Alguien no puede decir, por ejemplo, qué problema tiene, si está deprimido porque, por ejemplo, no consigue trabajo, si está triste porque se peleó con la novia. Entonces, por ahí recurre a, bueno, desde fumate un porro hasta una pastilla, hasta tomate algo, digamos, algo de lo que no se puede transformar en palabras y comunicar y decir y resolver, pasaría al campo de lo que no se puede decir, diccionar, ¿se entiende? Se adicciona. Vamos anotando porque después es el choice y todo eso. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí vamos a entrar con este primer mapa de sujeto y sociedad, adicciones, objeto, a pensar sujeto y objeto. Y ustedes recuerden que tal como les dijimos en psico, nosotros damos algunos autores,
van a tener varios autores, ahora les van a mostrar la lista de todo lo que van a leer y a estudiar y todo eso, pero que nosotros hacemos una lectura crítica de eso. Quiere decir que no todo lo que consta en las lecturas que les vamos a dar coincidimos en todo, porque de eso se trata, de que ustedes aprendan a hacer lectura crítica, ¿sí? Bueno, por ejemplo, porque yo tenía anotado que era lo que tenía que dar, que vayas, acá está. En esto de psicoadicciones, cuando yo partí psico y adicciones, ¿a qué se les hizo acordar de psicología? ¿A qué hicimos? Muy bien, más alto, por favor. La deconstrucción. ¿Tu nombre es? Alejandra. La deconstrucción. ¿Quién era el que nos enseñó qué es la deconstrucción? ¿Quién fue? Muy bien, pero ¿qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Ven cómo tenían que ser de tercero? Si no, ¿cómo sabían todas estas cosas? Muy bien. La deconstrucción, entonces armar una desconstrucción. Vieron que ahora se usa muchísimo deconstrucción. No me digan que no les sirvió para lucirse en algún almuerzo, algún asado, ¿no? Hablan de la deconstrucción, ustedes nos les enseñaron en la facultad de Derrida y le pusieron alguna mascotita, como yo les dice, Michel, Derrida, Foucault. Elegir esos nombres para las nuevas mascotas que quedan muy bien. Bueno, entonces, deconstrucción, hicimos una deconstrucción de psicoadicciones y a su vez, porque trabajamos que lo psico no es necesariamente lo neurológico y que las adicciones tienen que ver con el tema de lo que no se puede decir se hace. Voy a poner un concepto en psicoanálisis que es se actúa. Lo voy a poner así, entre comillas y subrayado, porque es un concepto, se actúa. Lo que no se puede decir, se actúa. El chico está tan enojado y no le puede decir a la madre, no, yo no quiero ir a lo de la tía fulano, lo de la abuela, se tira al piso y hace un berrinche. Se actúa. Bien. Y van a ver también que va a aparecer, a partir de todos, porque todos los vamos a decir, pero también básicamente y fundamentalmente Valeria, cómo van a aparecer palabras, y ustedes saben que a partir de las palabras nos definen. Si yo hago un ¿cómo se llamaba eso que hice en 1900 en lugar de 2019? Lapsus, muy bien, ¿no? Así que todos tenemos, ¿ustedes de qué año son? ¿De 1999? Bueno, los más jóvenes. Bueno, todos tenemos 20. ¿Qué sería eso? ¿Qué sería eso? Todos tenemos 20 otra vez. Empezamos, ¿no? Pero los que tienen 20 son ustedes. Bueno, entonces, ¿qué les enseñamos? Que uno queda definido por las palabras que dice y por los actos que hace, ¿no? Si uno es un buchón, queda definido por el hecho de ser un buchón. Esto también lo vamos a trabajar con representaciones sociales. En el sentido, ¿se acuerdan cuando tratamos de ver? El que delinque no necesariamente es un delincuente. Hay que ver ese acto. El acto define al sujeto y la palabra define a quien habla. Entonces, si la palabra define a quien habla, cuando ustedes ven, por ejemplo, que vayan a decir usuarios de sustancias, vamos a usar miren, estuvimos hablando de todo esto y no dijimos una palabra. ¿Qué palabra faltaría dentro del léxico habitual de, nena, ¿estás viendo adicciones y eso qué es? Ven que, miren todo lo que hablamos, media hora, apareció la palabra droga. Está muy bien. Está muy bien. Todavía no había aparecido la palabra droga. Porque eso está, claro, porque define, claro, qué es una droga, que exactamente, no solo qué es una droga y qué es una sustancia psicoactiva, sino cómo define a quien la usa. Me explico lo que digo, ¿verdad? Entonces, todos somos sujetos del campo lingüístico en el que habitamos. No es que tenemos campo lingüístico propio, nosotros no tenemos campo semántico. Uno puede decir, no, es una persona que habla muy bien, tiene un amplio campo semántico. Es así, pero es tan así que el campo semántico es el lugar donde habitamos. Yo habito en el lugar de las palabras. Cada uno habitamos en el lugar de las palabras. Entonces, en las definiciones, vamos a ver, si alguien refiriéndose al periodo
1983, dice la época de la represión, ya sabemos en qué lugar está. Y si alguien dice de la época de la guerrilla, ya sabemos en qué lado está. ¿Se entiende? Entonces son cuestiones que ustedes tienen que ir aprendiendo porque para esto tienen esas materias. Estas materias las tienen para eso. Ya les dije para ser menos giles, ¿sí? Muy bien. Entonces una cosa es decir, usuario, paciente, es usuario, es un paciente, es un adicto. Vamos a ver cómo estas cosas se van a ir configurando a lo largo de la materia, ¿se entiende? Porque uno podría, vieron que a ustedes no les gusta la cátedra que digan pacientes, ¿verdad? ¿No? Consultantes se diría. Bueno, vamos a ver qué pasaría si alguien que toma drogas, ahora lo voy a decir así, consulta o no consulta. Bueno, ahora vamos a interrumpir para cambiar acá el micrófono y va a seguir el otro profesor la clase, ¿sí? Bueno, después retomamos.